cordial saludo, bienvenidos a nuestro noticiero CLESPA. El día de hoy vamos a hablar sobre el departamento del Chocó. Mi nombre es Stephanie. Mi nombre es Helen. Mi nombre es Los Ángeles. Mi nombre es Valentina. Y mi nombre es Cristian. Contexto histórico sobre el conflicto del Chocó. El ELN surgió en 1964 en Colombia, influenciado por la Guerra Fría y la Revolución Cubana. Desde sus inicios combinó el marxismo con leninismo, con la tecnología de la liberación y contó con miembros vinculados a la Iglesia Católica. Su primera acción armada fue en 1965, con el ataque a Simocota, Santander. En los años siguientes, el ELN sufrió reveses militares, como la Operación Anorí en 1973, que casi lo aniquila. Sin embargo, logró reorganizarse bajo el liderazgo de Manuel Pérez y Nicolás Bautista. Durante los años 90 se hizo conocido por secuestros masivos y ataques a infraestructura, lo que aumentó la presión del gobierno colombiano y otros actores armados, obligándolo a refugiarse en Venezuela. A finales de los 90 y a principios de los 2000, el ELN participó en negociaciones de paz, pero sin ningún éxito. Al mismo tiempo, amplió su presencia en Venezuela, donde recibió apoyo del gobierno de Hugo Chávez. También se involucró en economías ilegales como la minería y el narcotráfico, pese a su postura inicial de rechazo a este último. Tras la desmovilización de las FARC en 2017, el ELN expandió su influencia en Colombia y en Venezuela, consolidando su control sobre rutas de contrabando y zonas estratégicas. En 2019, las conversaciones de paz colapsaron tras un atentado en Bogotá. Mi noticia se titula Colombia en alerta, guerrilla ELN declara por paro del Chocó. La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, informó que debido al paro armado del ELN, las clases se suspenderán en varias localidades rurales. La guerrilla del ELN decretó un paro armado que regirá a partir del martes 18 de febrero del 2025 en el departamento colombiano del Chocó, donde la población deberá confinarse por órdenes del grupo armado, denunciaron autoridades locales al pedir el lunes 17 de febrero al gobierno central que tome acciones. Durante las próximas 72 horas va a haber un paro armado en el departamento del Chocó. Significa que no va a haber el transporte, que no va a haber tránsito por las vías públicas, aseguró la gobernadora. Además, resaltó que las clases se suspenderán en varias localidades rurales del departamento, así como en las zonas urbanas donde la guerrilla ejerce toda influencia. Tampoco habrá ningún tipo de abstinencia ni de alimentos, ni de medicamentos, ni de servicios especialmente de salud, reclamó la gobernadora, que pidió al gobierno izquierdista Gustavo Petro intervenir en el departamento para proteger a nuestros ciudadanos. Bueno, el resumen de mi noticia trata básicamente del paro que va a haber en el departamento del Chocó. Esto se va a llevar a cabo porque va a haber un enfrentamiento entre el Clan del Golfo y el ELN. ¿Por qué se lleva a cabo esto? Esto se lleva a cabo porque están, por decirlo así, peleando por el poder del río San Juan. La gobernadora Nubia del Chocó, del departamento del Chocó, puso unas restricciones y como unas normas para que haya un toque de queda, para que las personas no salgan durante esos 3 días, porque empieza desde el 18 de febrero hasta el 21 de marzo.
Ninguna persona puede salir de sus casas, no va a haber colegios abiertos, no va a haber centros de medicina abiertos y todo va a estar absolutamente cerrado, y la persona que salga va a ser porque lo quiso y bajo su propia responsabilidad. Mi postura crítica frente a mi noticia es que principalmente creo que la mayoría de personas se preguntarán por qué el gobierno no se mete más o no hace más normas sobre el conflicto que va a haber entre el Clan del Golfo y el ELN. Pero la verdad, personalmente, pienso que si el gobierno se mete más dentro de eso, va a haber una violencia y un conflicto más grande, porque el ELN y el Clan del Golfo han sido, por decirlo como bandas, demasiado grandes, demasiado importantes y muy peligrosas. Entonces, si el gobierno se mete en esto, pues va a ser como un caos total, ya que el departamento del Chocó pues siempre ha llevado con mucha violencia. Incluso en el 2016 más o menos las FARC tenían el poder del Chocó, pero desde el 2016 para acá el ELN ha llevado como más control sobre el Chocó. Y es la 20ª vez que pasa esto en el ELN. Y en los últimos 3 años pues no había habido tanta violencia. Entonces siento que deberían, después de que pase esto, porque inició el 18 de febrero y termina el 21 de febrero, como llegar a un acuerdo de paz, hablar las cosas y ver si se puede como repartir el río San Juan, porque si no, pues va a haber como siguiendo repitiéndose este conflicto y pues nunca van a llegar a nada. Mis 2 preguntas problematizadoras son: ¿cómo afectan los paros armados del ELN a la vida de la población en el Chocó? Y la otra es: ¿por qué sigue ocurriendo esta situación a pesar de los intentos de paz? Mi noticia se titula Transportadores prevén pérdidas de 35 millones diarios por el paro armado del Chocó. El paro armado del ELN en el departamento del Chocó, que se extenderá por 72 horas, tiene un impacto directo en el sector del transporte de pasajeros. Según el presidente de la Asociación de Transportes de Pasajeros, al menos 30 vehículos deben suspender diariamente sus actividades debido a la situación de orden público, lo que representa pérdidas estimadas de 35 millones diarios. Se pueden presentar pérdidas millonarias diarias por el paro armado del Chocó. Nuestra preocupación es por la vida de los conductores y pasajeros. Es lo más importante, que las autoridades nos garanticen la seguridad. El sector del transporte exige mayores garantías de seguridad para poder operar sin poner en riesgo la vida de conductores y viajeros. Entre tanto, las comunidades afectadas temen que la crisis de movilidad agrave aún más las condiciones económicas y humanitarias del Chocó. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, advirtió que este escenario se agrava tras la reciente alerta de la Defensoría del Pueblo sobre la crítica situación de orden público y violaciones de los derechos humanos en 11 regiones del país, incluida el Chocó. Desde la Asociación de Transportadores de Pasajeros insisten en que las autoridades deben garantizar el tránsito seguro, ya que los constantes bloqueos afectan la movilidad. Mi resumen es que el paro armado del ELN en Chocó duró hasta 72 horas. Este ha generado graves afectaciones en el sector transporte, con pérdidas estimadas de 35 millones diarios. La Asociación de Transportes Pasajeros ha exigido mayores garantías para operar sin poner en riesgo la vida de los conductores y viajeros, mientras que la gobernadora del Chocó advierte que la situación se agrava en el contexto de crisis humanitaria, de derechos humanos. Muchos transportadores han decidido evitar rutas hacia el Chocó, profundizando en el aislamiento y las dificultades económicas del departamento. En mi postura crítica, creo que el impacto económico del paro armado en Chocó es devastador, no solo para el sector transporte, sino para toda la economía local. La suspensión
de los vehículos representa una pérdida de 35 millones de pesos diarios. Esto afecta directamente a los transportadores pasajeros y comerciantes que dependen del flujo de movilidad para sus ingresos. O sea que realmente es algo preocupante porque afecta mucho más de lo que nosotros vemos. Además, el paro genera un efecto dominó en otros sectores económicos. La interrupción del transporte limita el abastecimiento de productos básicos y encarece los precios y paraliza el comercio. Además, el comercio a las represalias y la falta de garantías de seguridad también desalienta la inversión y el desarrollo empresarial. Las autoridades no toman medidas efectivas para establecer el orden y garantizar la movilidad. Mi pregunta problematizadora son: ¿es el Estado responsable del paro armado en Chocó por la falta de control territorial y de la invasión de seguridad? Los paros armados son consecuencia del abandono estatal o una estrategia de los grupos armados para establecer su control sobre la economía local. Mi noticia se titula: ¿Están desabastecidos los 6 municipios de la región San Juan de Chocó por el conflicto armado? Se teme que las afectaciones por el paro armado se extiendan a otros 4 municipios, incluidos Quibdó. La Gobernación del Chocó informó que continúa en la logística para trasladar ayudas humanitarias, especialmente alimentos, a las 6 poblaciones afectadas por el paro armado del ELN, que ya ajusta el segundo día. Aunque desde ese departamento recargan que las afectaciones a la subregión de San Juan se vienen reportando desde hace unos 10 días, cuando iniciaron las confrontaciones armadas entre esa guerrilla y el Clan del Golfo. Francisco Vidal, secretario del Interior y de Gobierno del Chocó, le manifestó a Caracol Radio que las poblaciones de Sipi, Medio San Juan, Isminá, Novita, Río Higro y Litoral de San Juan ya están desabastecidas por el paro armado y porque desde hace varios días les ha impedido salir a conseguir su sustento diario por el riesgo que persiste, lo cual ha impedido en algunos casos la movilidad de muchas poblaciones. Ha impedido que no solamente salgan a ejercer sus actividades productivas donde deriva su subsistencia, sino que también ha impedido el suministro de alimentos y algunos otros elementos de primera necesidad que requieren cotidianamente. Con la agresión del ELN a través del anuncio del paro armado, esta situación se agrava aún más en la medida en que ya incluso el mismo transporte de elementos de comida, por ejemplo, y de primera necesidad, definitivamente queda totalmente suspendido. Esto lo relató el funcionario. Agrega que algunas ayudas ya se han comenzado a enviar a las poblaciones antes mencionadas, pero que debido al paro armado fue necesario suspender esas ayudas, incluso las de carácter humanitario. Pero recarga que, para mitigar esa ausencia de alimentos y otros productos de primera necesidad, se han articulado con la Defensoría del Pueblo, las unidades de víctimas, las personerías, las alcaldías y Naciones Unidas para coordinar las capacidades logísticas, además de la consecución de los kits humanitarios. En resumen, mis noticias hablan sobre que en 6 municipios del Chocó se está presentando una crisis humanitaria debido al paro armado. Comunidades como San Juan están totalmente desabastecidas, sin alimentos, sin agua potable o sin medicamentos para su salud, ya que el constante enfrentamiento entre el ELN y el Clan del Golfo ha dificultado estas rutas de acceso. El gobierno está tratando de arreglar esto, no obstante se teme que existan agresiones que dificulten este proceso. Esta crisis humanitaria no es solo responsabilidad de los grupos armados, sino también de décadas y décadas de abandono del gobierno. ¿Dónde ha estado el gobierno cuando esa gente tenía hambre y miedo? La ayuda humanitaria es necesaria, pero no resuelve ese problema. Lo que debería hacer el gobierno es invertir más en la educación, en la seguridad, en el tema social y en fortalezas para que esto no vuelva a suceder. Bueno, mis preguntas problematizadoras son las siguientes. ¿Qué grupos armados están involucrados en el conflicto que ha provocado el desabastecimiento en el Chocó? ¿Y cuál es una de las principales dificultades para llevar ayudas humanitarias a las comunidades afectadas en el Chocó? Mi noticia se titula El pacto criminal que estarían preparando en el Chocó. Sería una tormenta perfecta.
En entrevista con Semana, Nubia Córdoba, gobernadora del Chocó, reveló información sobre una supuesta alianza que complicaría las condiciones de seguridad en el departamento. 5 municipios del Chocó están bajo la sombra de las balas por cuenta del Clan del Golfo y el ELN, que se disputan el control territorial. A esta guerra se le sumaría otro integrante que agravaría el orden público en esta zona del Pacífico colombiano. Según información suministrada por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba a Semana. Al parecer, según la mandataria regional, las residencias de las FARC estarían buscando un lugar en el territorio chocuano para intervenir en la confrontación armada, que se activó tras la firma del acuerdo de paz en el 2016. En ese entonces salieron las FARC-EP del territorio, el ELN se adueñó del sector, pero el Clan del Golfo envió una comisión desde Antioquia para arrebatarle el poder. La mandataria del departamental aseguró que los datos le fueron suministrados a través de la Defensoría del Pueblo, con la advertencia de que la llegada de un tercer grupo armado sucedería desde el Valle del Cauca, una de las fronteras de la región por donde se movilizaban toneladas de cocaína y que resulta estratégica para todos los ilegales. Como resumen de mi noticia, el departamento del Chocó enfrenta una intensa disputa territorial entre el Clan del Golfo y el ELN, quienes buscan controlar las economías ilegales de la región, como el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes. Según la gobernadora Nubia Carolina, existe la posibilidad que las disidencias de las FARC se sumen a la confrontación. Como postura crítica, la violencia en el Chocó no es algo nuevo, sino que es el resultado del abandono estatal y la lucha por economías ilegales. Aunque la respuesta militar es necesaria, no es suficiente para resolver un conflicto que tiene raíces en la falta de oportunidades y la ausencia de inversión social. El posible ingreso de un tercer actor armado demuestra que el Estado no supo llenar los vacíos dejados por las FARC tras el acuerdo de paz que hubo. Mientras el Clan del Golfo y el ELN se disputan en el territorio, las comunidades siguen atrapadas en medio del conflicto, o sea, se siguen viendo afectadas, esperando una presencia estatal que garantice seguridad y desarrollo real. Bueno, como preguntas problematizadoras es la primera: ¿por qué a pesar de los acuerdos de paz y la presencia militar en la región, el Estado no ha logrado consolidar el control territorial en el Chocó? La segunda es: ¿cómo pueden las comunidades afectadas por el conflicto convertirse en actores clave para la construcción de paz en sus territorios? Mi noticia se titula Procuraduría General de la Nación rechaza las acciones criminales que afectan a comunidades vulnerables del Chocó y pide al gobierno y a las autoridades actuar con prontitud para proteger sus vidas. La Procuraduría General de la Nación rechaza la manera injusta de la acción criminal de las organizaciones del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Clan del Golfo y disidencias de las FARC, que tienen a la población más vulnerable del departamento del Chocó, sometida a la crueldad de sus acciones en virtud de sus enfrentamientos. El llamado paro armado declarado por el ELN en esa región del país es inaceptable, toda vez que mantiene confinadas a más de 10.000 personas, según lo ha dicho la señora gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba. Bueno, mi resumen sobre esta noticia es que la Procuraduría General de la Nación rechazó las acciones criminales del ELN, del Clan del Golfo y de las FARC.
pues ya que estas tienen la población civil más vulnerable del Chocó. También la Procuraduría General de la Nación está atenta pues como con esta labor de vigilancia y seguimiento pues a las acciones de las autoridades, como para prevenir riesgos contra la vida e integridad pues de esta comunidad, y así como poder garantizar que sus derechos sí se cumplan. Bueno, también pues que en el llamado pues como paro armado declarado por el ELN, están confinadas más de 10.000 personas, según lo que ha dicho pues esta señora gobernadora del departamento. Bueno, mi postura crítica frente a mi noticia es que, en la reciente, digamos, declaración de la Procuraduría General de la Nación, condenando las acciones criminales de grupos armados ilegales en el Chocó, digamos que es un paso necesario, pero insuficiente ante la crisis tan compleja que pues, se está enfrentando en esta región. Porque si bien digamos que este pronunciamiento enfatiza como la urgencia de proteger a las comunidades vulnerables, también es fundamental pues como que este rechazo se haga en acciones concretas y efectivas por parte del Estado. Bueno, el Chocó ha sido históricamente una de las zonas más afectadas como por el conflicto armado en Colombia, con una presencia pues siempre como muy constante pues de grupos como el Ejército de Liberación Nacional, o sea pues del ELN y el Clan del Golfo. Estas organizaciones pues como que han sometido a la población civil a desplazamientos forzados, confinamientos y otras violaciones de los derechos humanos. Además es esencial pues como mencionar las causas estructurales que están pasando allá pues y la violencia en el Chocó, como la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y la ausencia de oportunidades económicas. Bueno, mis preguntas problematizadoras de mi noticia son: 1. ¿Cómo puede la Procuraduría pasar de la condena a la acción efectiva en el Chocó? Y la segunda, ¿qué cambios estructurales necesita el Estado para frenar la violencia en la región?